Cuando un verso te nombra. Nos observa. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Estamos de vuelta, hemos tenido un temón de tantos que, con los que suelo sorprenderles, o espero sorprenderles gratamente, como es Cuando un verso te nombra. Así que si están al lado de la persona que quieren, o si están pues simplemente escuchando la radio, pero se quieren relajar un poquito en medio de la tensión, pues no, que hay en medio de la emergencia sanitaria, de todo lo que ocurre, pues bien viene una canción. Ustedes saben que una de las partes de las líneas, como yo digo, del programa, no es solamente los misterios, los enigmas, sino también otros temas y por supuesto sus cachitos musicales. Unos días más, otros días un poquito menos, pero de que los hay, los hay. Y tenemos aquí para la segunda y final parte del programa un invitado que también ya lo hemos tenido anteriormente, directamente desde Argentina. Él es psiquiatra y además docente universitario en la Universidad de Rosario. Él es Néstor Berlanda y tiene una teoría que en cierto modo ya nos la ha contado antes, hace ya varias semanas, algunos meses de hecho, y pueden ustedes visitar el programa en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, donde cada capítulo de Misterios al Atardecer es subido, ¿no? Poco después de su emisión. Pues bien, nos va a hablar sobre la relación que hay entre ciertas sustancias, entre cierta química cerebral, como posible explicación de los sucesos que son relacionados ya sea a lo paranormal, ya sea a los encuentros con seres de otras realidades o directamente al fenómeno ovni y al contactismo ovni. ¿Qué tal, doctor Néstor Berlanda? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Misterios al Atardecer una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Gracias por estar nuevamente aquí en el programa. Cuéntenos, ¿cuál es esta teoría que usted ha plasmado, incluso en libros, sobre la relación que podría haber o la explicación que podría haber de este tipo de experiencias que ya mencioné con concretamente el DMT? ¿Qué es el DMT y cómo usted plasma esta relación? Bueno, en realidad el tema de la DMT hace ya de la década del 90 que está siendo investigada. Es una sustancia que fabrica el cerebro humano y que fue vinculada en principio en la década del 60 a todo lo que tenía que ver con estados supuestamente alucinatorios, y de hecho se plasmó toda una teoría que daba como origen quizás de la esquizofrenia a este tipo de sustancia. Con los años se fue comprobando que no solamente aquellas personas que padecían algún trastorno psíquico, sino que personas normales tenían esta sustancia en el cerebro y que lo que podían vivenciar no estaba relacionado con algo patológico, sino que era algo que teníamos todas las noches. Por ejemplo, hay una teoría de un científico, Jay Callaway, que habla de que todas las noches nosotros fabricamos pequeñas cantidades de DMT para justamente la imaginería de los sueños, es decir, las imágenes que se presentan en los sueños. Posteriormente, en la década de los 90, el doctor Rick Strassman hizo una investigación, fue la primera investigación aprobada por la FDA en la investigación de este tipo de sustancias. Aquí ya no tenía que ver con el tema de la DMT que fabricaba el cerebro humano que todos tenemos, sino que él realizó la investigación inyectando a una serie de voluntarios DMT. Y lo que allí aparece, y esto es lo que trae a colación la pregunta que tú me hacías, es que lo que empezaron a vivenciar aquellas personas que le inyectaban DMT tenían experiencias que eran muy similares a las experiencias cercanas a la muerte y experiencias también muy similares a los casos de abducciones por extraterrestres, que es lo que tenía dentro del tema OVNI, ¿no? El hecho de tener esa inyección de DMT los disparaba a un mundo en el cual en la mayoría de los casos se encontraban con entidades, y lo interesante del caso es que todos los relatos prácticamente coinciden con lo mismo.
Es decir, se va a lo que se llama el universo DMT o universo de la DMT, donde aparecen entidades generalmente muy similares a elfos, gnomos, entidades mecánicas muchas veces similares a insectos y que interactúan con la persona que está teniendo la experiencia. Esto fue lo que se hizo en el trabajo del doctor Strassman en la década de los 90. Pero también en la década de los 90 comenzó a popularizarse el estudio y comenzó a popularizarse también la investigación con una sustancia, con un preparado psicoactivo considerado medicina por los pueblos de la Amazonía, no solamente peruana, sino la Amazonía brasilera también. El 80% de los pueblos del Amazonas consideran a este brebaje, que es el ayahuasca, como una medicina tradicional. Justamente uno de los componentes de la ayahuasca es la DMT, la dimetiltriptamina. Y allí, en estas experiencias donde las personas occidentales empezaron a beber, a interactuar con la medicina tradicional y tomaban este brebaje para una cuestión netamente de curación, también empezaban a tener vivencias, además de las cuestiones de curaciones de problemas psíquicos y demás, tenían vivencias de este mundo DMT donde se interactuaba también con entidades. En la década de los 90 esta investigación se fue profundizando y ya llegado al año 2000 ya empezamos a encontrar un montón de trabajos en la literatura de distintas universidades, de distintas personas que se adentraron en este mundo de la DMT, y empezamos a ver ahí que de pronto se investigó que esta sustancia la fabrica nuestro cerebro en zonas muy puntuales, zonas por ejemplo del hipocampo. La parte del hipocampo es un lugar que tiene que ver con el tema de la memoria, también muy cerca de la corteza visual, lo cual explicaría parte de justamente las visiones que se tienen con esta sustancia. Y empezamos a ver de que la experiencia con DMT es probable que ante determinadas situaciones, ya sea desde la niñez, digamos, por ejemplo, donde puede haber evidencias de trauma de la niñez, el sujeto empezaría a tener una cierta predisposición para fabricar mayor cantidad de DMT. Es decir, ante situaciones de trauma infantil, el sujeto tendría una predisposición para fabricar mayor cantidad de DMT, y esa mayor cantidad de DMT le daría la facilidad de ingresar a este mundo de la DMT y tener justamente experiencias que son sumamente similares, y eso es lo más fantástico de todo, a lo que dicen aquellas personas que tienen cuando tienen experiencias de abducción. Cuando nosotros encontramos que de pronto, particularmente en nuestros casos, que hemos realizado más de 16 años, hemos estado investigando el tema de la ayahuasca y hemos realizado y participado en más de 6.000 sesiones de ayahuasca, en algunos de nuestros casos que lo hemos tenido registrado, hemos encontrado personas que no tenían nada que ver con el tema de los ovnis, pero vivieron experiencias muy similares, concretamente iguales, para ser concreto, a lo que era una experiencia de abducción. Esto nos lleva a pensar de que quizás la DMT sea la llave biológica que tenemos, que abre, digamos, un portal, por decirlo de alguna manera, hacia otra parte de la realidad que nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos. Y es ahí donde de pronto está lo interesante, ¿no? Porque no sería simplemente, por ejemplo, un encuentro extraordinario, digamos, no sería simplemente ocasionado a partir de un factor externo, sino que sería necesaria la predisposición del individuo para poder llegar a tener ese encuentro, justamente porque ese individuo tiene la capacidad de fabricar mayor cantidad de esta sustancia DMT, que permitiría acceder
a esa experiencia. Ujú. Así que muy probablemente estas personas que, por ejemplo, aquí en Perú se les dice que tienen ojos de ver, ¿no? O sea, o que son personas sensibles hacia estas otras realidades, y a los que justamente, o sea, digamos, es como si tuvieran una puerta abierta o una conexión desde sus propias mentes, porque cuando una persona tiene esta capacidad, que como digo en el lenguaje popular lo llaman de la manera que ya referí, dicen, sí, pues esta persona tiene como una sensibilidad, le pasan o tiene la opción de observar hechos, seres de naturaleza, llamémosle paranormal o espiritual, pero a la vez, curiosamente, estas personas también, digamos que tienen esa puerta hacia otros campos, ¿no? Generalmente, no siempre, pero generalmente las personas que tienen estos encuentros con lo paranormal también después tienen algún tipo de experiencias ovni o experiencias de parálisis del sueño ya un poco más complejas. Es como si tuvieran la puerta abierta hacia, aunque suene muy de décadas antiguas, ¿no? Hacia el universo de lo insólito, o sea, hacia toda una gama de aspectos en conjunto, digamos así, de una realidad expandida. Entonces, podría ser que, como bien menciona, claro que se trate de una llave. Ahora, algo que conversamos la vez anterior es que alguien podría pensar que erradamente que este planteamiento nos dice que estas sustancias causan algún tipo de alucinación o de ilusión. No, lo que se está queriendo decir es que lo que podría hacer la producción de DMT en las personas, la mayor producción de DMT en sus cerebros por alguna causa fisiológica, biológica, es que puedan observar otros aspectos de la realidad que el común de personas no suele tener acceso mediante sus sentidos. Eso es al menos lo que yo entiendo, doctor Berlanda. Usted, corríjame si me equivoco, y mejor aún, expanda aún más, nunca mejor dicho, estas ideas suyas. Sí, totalmente es así, es exactamente lo que tú dices. En primer lugar, tenemos que descartar toda la cuestión patológica, porque no tiene que ver con lo patológico. Esto ya fue estudiado e investigado. Lo que se pensaba en la década de los 60 ya fue corroborado, que hay personas que no tienen ningún tipo de patología, tienen mayor producción de DMT y tienen justamente vivencias que tienen que ver con lo paranormal. Por otro lado, también es muy interesante que esto fue un experimento que se hizo con ratones hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, 2017, 2018, donde se comprobó que justamente los ratones, en el momento de morir, quiero aclarar esto también, que la DMT no solamente es patrimonio de los humanos, es patrimonio de la mayoría de los mamíferos, entre ellos justamente los ratones, ¿no? Se comprobó que en el momento de la muerte el cerebro se inunda de neurotransmisores y la DMT aumenta unas 600 veces, lo cual podría llegar a ser una explicación de las experiencias cercanas a la muerte. Todas las vivencias que se tienen en aquellas personas que pasan una experiencia cercana a la muerte son muy similares también lo que viven a lo que vive la persona que hace experiencia con la DMT, y se ha comprobado justamente en ratones que en el momento de la muerte aumenta justamente la DMT. Esto a su vez también ha sido investigado por el doctor Kenneth Ring de la Universidad de Nueva York, donde el doctor Ring hizo en su momento un libro que se llamaba La senda hacia la Omega, donde investigaba justamente las experiencias cercanas a la muerte, y posteriormente sacó otro libro que se llamaba El Proyecto Omega, donde estudiaba la relación que había entre las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias de abducción, y encontró en ambos casos lo que hablábamos hace un rato, que la mayoría de las personas que tenían experiencias cercanas a la muerte o experiencias de abducción habían sufrido algún trauma durante la niñez, y hoy sabemos que esos traumas que se generan durante la niñez predisponen a que ese sujeto justamente aumente la producción de DMT. También sabemos,
por una cuestión de juegos bioquímicos que se producen en el cerebro, que el estrés, aquellas personas con cierta predisposición, que a su vez están sometidas a cuadros de estrés, aumentan también la producción de DMT. Y también nosotros hemos hecho, en parte de las investigaciones que hemos realizado durante la década del 90, lo que tratábamos de hacer en los casos de abducciones que nosotros investigamos, era también ver cuáles eran las condiciones, primero, en primer lugar, que corroborábamos la hipótesis de Kennedy. En los casos de abducciones que nosotros investigábamos, también los sujetos habían sufrido algún tipo de trauma durante la infancia. Y en segundo lugar, alguna de las preguntas que hacíamos también era ver cuáles eran las condiciones del sujeto en los momentos previos a la experiencia, es decir, si estaban atravesando alguna crisis de alguna naturaleza o alguna situación que produjera un grado de estrés en los momentos o en el tiempo previo a la experiencia, cosa que también pudimos corroborar. Es decir, si bien no tenemos una prueba contundente porque tendríamos que medir la cantidad de DMT en el momento que se produce la experiencia, lo cual no lo podemos hacer, pero sí tenemos todos los elementos que nos llevan a pensar de que esa persona con esa cierta predisposición, sumado a un cuadro de estrés, de pronto dispara la posibilidad de percibir, como tú bien decías, esos otros aspectos de la realidad y que se produzca en ellos una experiencia, ya sea de un encuentro extraordinario o si está en alguna situación de muerte, sabemos también que ahí aumenta la DMT y eso también podría provocar justamente la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Uh-huh. Interesante, o sea que, digamos, si bien no se trata de una patología ni nada de eso, hay ciertas situaciones que no son normales, que pueden ocurrirle a una persona. Hay que entender, ¿no? Cuando se dice de traumas en la infancia, que es la edad en la que todos nosotros somos más vulnerables, y en sí hay muchas cosas que a veces de adultos ya no recordamos, porque hasta la propia mente pues las pone como en off, ¿no? Las pone ahí olvidadas. Exactamente. Y nosotros ni cuenta nos damos que eso nos marcó, digámoslo así, negativamente, ¿no? O sea, causó un trauma, algo así. Y entonces después uno tiene esa mayor producción de DMT con esta apertura hacia otros lados, hacia otros, digamos, aunque suene muy hasta poético, hacia otras esquinas de la realidad, ¿no? Eso. Y bueno, lo otro es los cuadros de estrés. O sea, es evidente, yo creo que en esta sociedad actual todos hemos estado fuertemente estresados en algún momento, por la razón que sea, y nos damos cuenta que en esas situaciones, pues, incluso hasta en estados ya de estrés muy avanzado, hay quienes sienten como que el tiempo transcurre distinto, como que hay una serie de cosas que cambian en nuestra percepción, ¿no? Y esto es solo una parte. Según aquí bueno, los hechos que usted nos expone, doctor Berlanda, pues quiere decir que en realidad va más allá, que estando en esa situación incluso puede ser que se abran esas puertas hacia esos otros lados de la realidad, ¿no? Y como digo, todos hemos pasado por un estrés, todos vamos a pasarlo nuevamente en alguna ocasión, así que hay que estar preparados, que por ahí podemos observar algo, ¿no? Sí, obviamente tiene que ver, como decíamos antes, con una cierta predisposición, donde ya habría una producción extra, por decirlo de alguna manera, de DMT, y ante esa situación estresante provocaría también justamente un encuentro extraordinario. Es muy interesante también ver esto, porque aparentemente, y de acuerdo a los últimos investigaciones que se han venido realizando, el DMT no solamente sería una sustancia que aparece por aparecer, sino que sería, y esto es muy interesante, lo que se llama un neuromodulador, es decir, el que modula todo el resto de los neurotransmisores, al igual que lo hace la serotonina. Pero aquí aparece lo interesante. Aparentemente la serotonina, esto está probado, la serotonina es un neuromodulador
Es el neuromodulador que todos también tenemos en nuestros cerebros y es el que nos permite percibir la realidad como la percibimos. Es decir, este mundo de consenso, el mundo que todos vemos tal cual es. Aparentemente la DMT sería un neuromodulador arcaico, es decir, que así como la serotonina hoy día nos permite percibir el mundo tal cual nosotros lo vemos, en un pasado muy remoto, es decir, en los albores de la humanidad, probablemente los dos neurotransmisores, la serotonina y la DMT, estuvieran trabajando juntos. Entonces, es como, para simplificarlo, la serotonina de día nos permitiría tener el mundo de consenso y de noche la que gobernaría, digamos, el cerebro sería la DMT que nos arrojaría a esa otra parte de la realidad. Y justamente eso fue haciendo que hubiese personas predispuestas, los llamados chamanes de las culturas antiguas, que fueron los que pintaron, por ejemplo, las cuevas de la prehistoria, y esos chamanes, cuando entraban a ese mundo de la DMT, lo que obtendrían sería información para después volcarle también justamente a su comunidad para saber dónde estaban los animales, para poder cazar, o qué armas nuevas podían hacer para la caza y demás. Es decir, que la DMT, según los últimos estudios, sería un neuromodulador arcaico que a medida que fue evolucionando la humanidad y que fue teniendo otro tipo de dieta, porque también está muy relacionado con el tipo de alimentos que que comía el ser humano, fue haciendo de que algo que era muy común fuese quedando relegado y reservado solamente para aquellas personas con determinada predisposición, como veníamos hablando a lo largo del programa. Interesante. Entonces, es algo que también, curiosamente, ha trascendido en la cultura popular, en el saber popular más que en la cultura popular, que es que tenemos esa impresión de que esa sensibilidad, como la llamé anteriormente, pues se nos va apagando generación a generación, ¿no? Y que quizá nuestros mayores o los abuelos de nuestros abuelos, en fin, como que tenían más esa conexión para, incluso más historias que contarnos de seres elementales, de situaciones extrañas, que ahora como que menguan a cada nueva generación que ocurre, ¿no? Como que algo se nos atrofia, una capacidad. Doctor Berlanda, más bien solo me queda agradecerle porque ya estamos a un filito de terminar el Misterios al Atardecer de este sábado. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Fernando, y a tu disposición. Gracias. Amigos, en esta segunda y final parte del programa hemos tenido al doctor, al psiquiatra argentino Néstor Berlanda, que también lo hemos tenido ya anteriormente. Él ha escrito varios libros en los cuales, desde esta perspectiva científica, médica, ¿no?, del estudio de la mente humana, pues nos proporciona respecto a experiencias tales como las cuestiones chamánicas, la observación de seres extraños, ya sea cuestiones tenidas por paranormales o también del fenómeno ovni, y muy especialmente de las abducciones y el contactismo ovni. Es una perspectiva no viéndolas como una cuestión, digamos, como ya dije anteriormente, alucinatoria o algo de ese tipo, sino como que hay ocasiones, hay personas, claro, que les ocurre más a menudo, pero que en realidad todos tenemos esa posibilidad que en determinados momentos, por ciertas predisposiciones, puede ser que se nos amplíen digamos así, las miras de nuestra conciencia y podamos observar ese otro mundo que siempre está ahí, pero está oculto. Ahora yo de repente veo aquí la mesa de la radio, veo mi cuaderno de apuntes, pero en otras esquinas de la realidad, en este mismo lugar, haya otros seres, otras vidas, y yo no esté en este momento en predisposición de observarlas. Asimismo todos ustedes. Bueno, hemos culminado por el día de hoy con Misterios al Atardecer. Como siempre les digo, para quienes quieran volver a ver el programa y todos los demás, Misterio Infinito Perú en YouTube, y nos encontramos en esta misma frecuencia 99.5, viernes 6:30, sábados a las 7. Un abrazo. Chao.